de regreso y es que Fer se puso a chambearle para traerle a usted lo más nuevo del cine con Cinépolis y no se pierda porque próximamente Fer va a estar regalando a diestra y siniestra los boletos para el cine, así que si no se pone buzo caperuzo, pues no va a alcanzar los estrenos porque se acercan muy buenos, se acerca el del Exorcista, no sé si usted ya vio el tráiler y si no lo ha visto, véalo porque se ve que va a estar muy buena, pero todo eso gracias a Cinépolis y a Fernando Ávila. Y por lo pronto el día de hoy nos acompaña nuestro cardiólogo de cabecera. ¿Cómo está, doctor? Muy bien. ¿Cómo estás, Danae? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, pues aquí estamos y el día de hoy nos va a platicar sobre las enfermedades silenciosas. Ok, sí, así es. Bueno, básicamente consideraría que son 3 enfermedades en cardiología, ¿no? Inicialmente, o la más peligrosa, es la isquemia silente o infarto silente, ¿no? Que es cuando una arteria del corazón se empieza a tapar, normalmente, bueno, no normalmente, algunas veces da síntomas, que es dolor de pecho, sudoración fría, náusea, falta de aire cuando hace uno alguna actividad física, en algún porcentaje de las ocasiones, pero hay ocasiones en las que el corazón empieza a sufrir porque no le llega sangre por las arterias, pero no da síntomas. El paciente está asintomático y esto no ocurre en una cantidad no despreciable de casos. Por ejemplo, en pacientes con diabetes ocurre a veces hasta en 1 de cada 5 pacientes con diabetes presentan, bueno, se han hecho estudios con pacientes diabéticos que tienen aparte 2 factores de riesgo agregados como hipertensión, obesidad, colesterol alto, y 1 de cada 5 pacientes presenta isquemia silente o datos de que una arteria del corazón se está tapando y no da ningún síntoma, ¿no? De ahí la importancia que tienen que acudir periódicamente, sobre todo si tienen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, colesterol, obesidad, a revisión con el médico, desde el médico familiar, general, internista, cardiólogo en su caso, en el mejor de los casos, pero si no, con el que tengan al alcance. Otra enfermedad que pudiera ser silente es la hipertensión. De hecho, a la hipertensión le denominan el asesino silencioso. Ese es su apodo, por así decirlo, El ¿no? apodo, sí. Exactamente. ¿Por qué? Porque la hipertensión en la gran mayoría de los casos no da ningún síntoma. Cuando está muy elevada, pues sí da a lo mejor dolor de cabeza, empezamos a ver un poco borroso, mareados o algo así, o tinnitus, como es como el ti, El ti, ajá. exacto, en el oído, podrían ser algunos de los síntomas, pero no siempre se presentan. En la mayoría de las veces tú puedes traer presión de 160 a 100 y estar completamente asintomático. Entonces, a menos que la presión ya suba a 200, 220, pues entonces sí ya te puede dar un infarto, un derrame cerebral, una embolia o algo más o algo diferente. Pero la gran mayoría de los casos, cuando está un poquito alta, no da síntomas, ¿no? Entonces, es una enfermedad silente que tenemos que también, pasando los 40 años, empezar a hacernos check-ups o screening o rastreo de esta enfermedad, sobre todo si tenemos antecedentes familiares, ¿no? O tenemos pues factores de riesgo, ¿no? Como ya sabemos, sedentarismo, tabaquismo y todo eso, ¿no? Oiga, por ejemplo, en la enfermedad que usted decía hace ratito, la primerita que dijo, a ver, me la repite, por favor. Isquemia silente o infarto silente. Isquemia silente o infarto silente. Le voy a platicar una cosa. Fíjese que a mi mamá le detectaron que había tenido un infarto, pero mi mamá ni en cuenta, o sea, nunca le dolió nada ni nada. Y en eso dicen, no, pues es que se le necrosó una parte del corazón y no sé qué y no sé cuánto. Y pues eso nos dimos cuenta hasta después que le iban a operar. Exacto. Precisamente, muchas de las veces puede ser que no dé ningún síntoma o bien que los síntomas no sean los síntomas típicos. Por ejemplo, el síntoma típico pues es el dolor de tórax, ¿no? Del pecho. El dolor de pecho es como el más común, clásico. pero a lo mejor puede ser que de repente nada más haya sentido como que le faltaba el aire y ese es el único síntoma, ¿no? O de repente una sudoración fría, también puede ser un síntoma que se llama equivalentes anginosos, o simplemente que le falte el aire, palpitaciones, náusea, también sobre todo en infartos en la parte inferior del corazón, que es la que está más estrechamente relacionada con el estómago. La náusea puede ser un síntoma
digo, no es para alarmar y que cada vez Sí. que te dé náusea, cada vez que te dé náusea. Y te vas a estar todo el tiempo todo estresado porque Sí, claro, exacto. No, Ok. no es una náusea distinta que, sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo y que es una náusea que no se quita, y no hay una explicación certera, pues sobre todo acudir al médico, ¿no? O sea, no ante cualquier náusea, pues ir con el médico, tengo náusea y ver cuál es la causa. Entonces vamos con el infarto que pues no dice nada, nomás da. Y luego la hipertensión. Y después, doctor, ¿cuál otra? Otra pudiera ser, la diabetes pudiera ser también desapercibida o pasada por alto. Sí hay síntomas de diabetes, pero sobre todo dan cuando la glucosa está ya muy descontrolada, ¿no? Por ejemplo, Está en 400. ¿O qué? exacto, le dicen que las 3P, pérdida de peso, polifagia, que es mucha hambre, polidipsia, que es mucha sed, y poliuria. Bueno, son 4, de hecho. Poliuria es que... Bueno, era 3 más 1. 3 más 1, de hecho, que es la pérdida de peso. Poliuria es que orines mucho, muy seguido. Polifagia, que tengas mucha hambre o muy frecuente. Polidipsia, que tengas mucha sed. Y pérdida de peso, ¿no? Eso es cuando estás muy descontrolado. Pero si traes 120, que ya es glucosa alterada en ayuno, 130, 140, que no es tan alta, pudiera pasar desapercibida, pero las alteraciones o el daño que causa la diabetes ya empieza a suceder. A partir de incluso de glucosa alterada en ayuno, sin llegar a diagnóstico de diabetes, la prediabetes, que le denomina, ya hay aumento del factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué edad la gente tenemos que decir, híjole, me tengo que andar checando a mi edad ya, señora bonita, a mi edad ya me tengo que andar checando? Pero vamos a decirles algo. Miren, pero vamos a decirle a la gente a qué edad tienen que empezar con sus chequeos. Bueno, mira, sí o sí arriba de 50 años. Ah, bueno, todavía no. Sí Todavía o sí, eso sí o sí. Sí. Si tienes algún factor de riesgo, sobre todo antecedentes hereditarios o factores de riesgo, como sedentarismo, hipertensión, sedentarismo, tabaquismo, sobrepeso. Ya vale. ¿Fumas? No. Bueno, más te vale. Qué cosa. Entonces, si tuvieras cualquiera de esos factores de riesgo, tienes que empezar antes de hacer un screening. A lo mejor a los 40 años puede ser una edad. Me faltan 2. Ya me van a andar. Hace un año te faltaba uno. ¿Cómo? ¿Cómo? Caray. No me salen las Nomás me cuentas. están acabamente Mira, ya hasta me nervioso se pone. Pero bueno. Oiga, doctor, ¿y hay otra enfermedad, aparte de estas 3, que son las más comunes, se podría decir? Sí, bueno, cualquier enfermedad pudiera, por ejemplo, arritmias también pudieran ser pasadas por alto. Hay muchas arritmias peligrosas incluso que no dan ningún síntoma. Algunas veces sí, palpitaciones, dolor de pecho, mareo, desmayo incluso, o el peor de los casos, muerte súbita, pero en ocasiones pueden pasar desapercibidas, ¿no? Puede ser palpitaciones o, de plano, hay pacientes que no sienten nada y todo el día traen arritmia, ¿no? O sea, pacientes que tienen pues un umbral alto al dolor o a algún síntoma. Bueno, hablando del infarto silente, pues son pacientes también que tienen un umbral alto al dolor. Hay pacientes que, no sé, toleran a lo mejor algún golpe, alguna cortada y no sienten dolor. Entonces, se habla de que pueden ser pacientes que tienen un umbral alto. Que también eso es peligroso, ¿verdad? Una tolerancia al dolor. Pues en este caso pudiera ser pacientes diabéticos que las raíces nerviosas que llevan la información del dolor pues, están dañadas por la diabetes, entonces no perciben adecuadamente el dolor. Pacientes que ya se han infartado, el segundo infarto a veces ya no lo sienten. O sea, hay muchos factores que pueden jugar un rol en estas enfermedades. Yo voy a hablar por mi señora bonita, y es que luego pasa, uno está joven, ¿no? Uno está chavo. Ajá. Entonces luego pasa que sientes como que te falta el aire o que te dan hasta taquicardias. ¿Eso por qué da, oiga? Bueno, a veces es falta de condición física. Ah, no, esa sí tengo, fíjese. Pero en otras ocasiones, también es muy importante pensar en el tipo de paciente, ¿no? O sea, no vamos a pensar en que se está infartando un paciente de 20 años, de 30 años, que no tiene factores de riesgo. Depende mucho la epidemiología y en eso nos basamos mucho los médicos en pensar en ciertas enfermedades para cada grupo de pacientes. ¿Sí? Si es un paciente que tiene 70 años, fumó 30 años, es diabético, hipertenso y siente sofoco, pues muy probablemente sea un infarto.
Ay, doctor, no me diga Pero- eso porque voy a ir con usted al ratito. Pero es un paciente a lo mejor de tu edad, mujer sobre todo, que todavía no está en la menopausia o en el climaterio, que es un factor protector para las mujeres, Ajá. o no tiene factores de riesgo, tiene 30 años y llega con un dolor de pecho, pues no vas a pensar que es un infarto. ¿No? O sea, depende mucho de las características del paciente para orientarte hacia qué enfermedad puede ir. Si eres un paciente con fumador, de que fuman, no sé, 2 cajetillas, ya que se me ocurre, Ujú. y empiezan con el dolor de pecho, ¿eso es un infarto? ¿O Tiene, no? tiene ciertas características el dolor de pecho, ¿no? Para considerar que puede ser un infarto. ¿Como cuáles? Uno que sea, bueno, retroesternal, que se puede irradiar a hombro, a brazo izquierdo, puede irradiarse a brazo derecho también, a mandíbula, a cuello, acompañado de lo que te decía, falta de aire, sudoración fría, sensación inminente de muerte, así le denominan. La paciente siente, oye, algo me va a pasar, algo, se ponen muy nerviosos. Esos son los síntomas como típicos y clásicos del infarto, que no siempre se presentan, Sí, se presentan a veces en un 70-80% y un 20% no presenta los síntomas típicos. Entonces, sí hay que estar, digo, siempre Pendientes. acudir a revisión médica ante cualquier sospecha o síntoma y empezar a lo mejor con el médico general. Pero esas características son las que, si suceden como tal, sudoración fría, sensación inminente de muerte, falta de aire, opresión, con factores de riesgo en el paciente, pues tal vez haya que, o tengan que llamar a una ambulancia. Ah, qué caray. Bueno, doctor, pues usted nos vino a dar una clase acá de las enfermedades silenciosas del Exacto. infarto y de verdad, porque en estos tiempos uno con el estrés laboral ya no puede, entonces uno puede estar bien Hombre, joven. se ve que aquí se la pasan bien estresados. No sabe, doctor. Un día lo voy a invitar aquí con nosotros. Pero muchísimas Sí. gracias de verdad por A la orden. haber venirnos y darnos toda la información que necesitamos. Y para estar más tranquilos, para relajarnos después de un día estresado en el trabajo, ¿a usted no le gustaría ir a un spa para que le den un masajín? Claro que Un sí. tratamiento a gustito. Claro, por supuesto. Pues vamos a ver una cápsula que nos hizo Isabel Mercado.